Hola a todo el mundo. A ver, la historia de la informática es, en realidad, una carrera de relevos alucinante. Un viaje que nos ha llevado desde artilugios de madera hasta los microchips que hoy mueven el planeta. Así que venga, vamos a meternos de lleno en esta carrera tecnológica. Y es que la obsesión por calcular es casi tan antigua como nosotros. Muchísimo antes de que existiera la electricidad ya teníamos herramientas como el ábaco, algo tan simple como unas cuentas en un marco, pero que permitía hacer operaciones bastante complejas. Es la prueba de que el ser humano siempre ha querido automatizar el pensamiento. Para entender bien este viaje, lo vamos a dividir en 4 grandes saltos. Piensen en ello como 4 vueltas a una pista de atletismo, donde cada generación de inventores le pasa el testigo a la siguiente, aprendiendo de lo que funcionó y de lo que no. Vamos a recorrer estas 4 etapas, una por una. Y arrancamos. La primera vuelta de nuestra carrera se mueve a base de fuerza bruta, de mecánica pura y dura. Hablamos de engranajes, de palancas y un poco más tarde de interruptores electromecánicos. Aquí las ideas se convertían en movimiento físico. A ver, a mediados del 19, Charles Babbage diseñó su máquina analítica, una idea visionaria, pero era un amasijo de engranajes. Quien de verdad vio el futuro fue Ada Lovelace. Con esta metáfora tan increíble, se dio cuenta de que esa máquina no solo servía para sumar y restar, sino que podía manipular cualquier tipo de símbolo, como si tejiera patrones de álgebra. Acababa de nacer la idea de un ordenador para cualquier propósito. La teoría está muy bien, pero es la necesidad la que nos empuja a inventar. Fijaos, en el censo de Estados Unidos de 1890 se encontraron con un problemón. Tardaban casi 10 años en procesar los datos. La solución vino de la mano de Herman Hollerith y su máquina tabuladora, que usaba tarjetas perforadas para contar a toda velocidad. Fue un éxito tan brutal que su empresa, con el tiempo, se convirtió en IBM. El punto más alto de esta era mecánica fue el Harvard Mark I. Hay que imaginarse una bestia de 5 toneladas con cientos de kilómetros de cable y miles de relés electromecánicos. El ruido debía de ser infernal, con ese clac, clac, clac constante. Era lento, era gigantesco, pero, oye, era el ordenador más potente de su época. Pero aquí es donde este primer corredor empieza a quedarse sin fuelle. Los relés, al final, eran piezas mecánicas que se movían, y por eso eran lentos, se desgastaban y se rompían. Para poder ir más rápido, la computación tenía que soltar el lastre de la mecánica. Hacía falta un interruptor de otro tipo. Y cambio de testigo. Entramos en la segunda vuelta, la era de la electrónica. A partir de ahora la velocidad ya no dependerá de piezas que se mueven, sino del flujo de electrones, que es casi instantáneo. La solución fue una genialidad, la válvula de vacío. Básicamente una especie de bombilla de cristal que podía controlar el paso de la electricidad sin que nada se moviera dentro. Un interruptor electrónico puro. Esto de verdad fue un cambio de paradigma total. Y lo más loco de todo es la escala de este salto. Una válvula de vacío podía cambiar de estado 1000 veces más rápido que un relé. No el doble, no el triple, no. 1000 veces. La computación acababa de meter el turbo. Con esta nueva supervelocidad se pudo construir algo como el ENIAC. Pero el ENIAC era más que una máquina rápida y enorme. Lo importante es que, por primera vez, el cálculo dejaba de ser un proceso físico limitado por la velocidad de los engranajes y se convertía en algo electrónico, que se movía literalmente a la velocidad de los electrones. Pero claro, cada solución trae sus propios dolores de cabeza. Las válvulas consumían una barbaridad de energía, generaban un calor que te ahogabas y, lo peor, se fundían cada 2×3. Imaginen 18.000 de ellas funcionando a la vez. Estadísticamente una fallaba cada pocos minutos. El siguiente corredor de la carrera tenía que ser más pequeño, más frío y, sobre todo, mucho más fiable. Empieza la tercera vuelta, y con ella la revolución de hacerlo todo más y más pequeño. El testigo que se pasa ahora es tan diminuto que cabe en la punta de un dedo, pero su impacto va a ser gigantesco. Y entonces, en 1947, en los laboratorios Bell, pasó algo que lo cambió todo para siempre. John Bardeen y Walter Brattain inventaron el transistor. Fue uno de esos momentos que, sin hacer mucho ruido, le dan la vuelta a la historia. El secreto del transistor es que es un dispositivo de estado sólido. ¿Y eso qué quiere decir en cristiano? Pues muy fácil. Que no tiene piezas móviles que se rompan, no tiene un vacío dentro ni un filamento que se pueda quemar. Simplemente aprovecha las propiedades de materiales como el silicio para que los electrones hagan todo el trabajo, y lo hacen en silencio, de forma súper eficiente y durando años. Es que esta tabla lo deja clarísimo. El transistor era minúsculo comparado con una válvula de vacío, consumía poquísima energía, casi no se calentaba y era increíblemente fiable. Por fin, la computación podía empezar a salir de aquellas salas enormes y pensar en meterse en nuestras casas. Y llegamos a la última vuelta, la que nos trae directos al mundo de hoy. Si el transistor solucionó el problema del interruptor, ahora había que solucionar otro,
¿cómo narices conectamos millones de ellos? O sea, la cosa es que el éxito del transistor creó un desafío nuevo, lo que se llamó la tiranía de los números. Para construir circuitos más complejos, había que soldar a mano miles y luego millones de transistores. Era un proceso lentísimo, carísimo y donde era muy fácil equivocarse. Y la solución fue, de nuevo, una idea brillante que se les ocurrió a la vez a Jack Kilby y a Robert Noyce: el circuito integrado. La pregunta era, ¿y si en vez de fabricar los componentes por separado y luego unirlos, los fabricamos ya todos juntos, interconectados, sobre una única lámina de silicio? Y el resultado de esa idea es el chip. De repente se podían fabricar en masa circuitos súper complejos de una forma baratísima y muy fiable. Toda la complejidad del circuito quedaba ahí, encapsulada en ese pequeño paquetito. La electrónica de consumo estaba a punto de explotar. El último paso lógico era meter todos los componentes del cerebro de un ordenador, la CPU, en un solo chip. Y en 1971, Intel lo consiguió con el 4004. Fue el primer microprocesador del mundo. Era literalmente un ordenador en un chip. ¿Y qué define a uno de estos cerebros? Pues básicamente 3 cosas. El ancho de bits, o sea, cuántos datos maneja a la vez, la velocidad de reloj, que es lo rápido que va, y la memoria que puede usar. El 4004, hoy nos parece de juguete. 4 bits, 108 kHz, pero fue el pistoletazo de salida para todo lo que vino después. Esos 2.300 transistores del primer microprocesador iniciaron una revolución que ha acabado poniendo miles de millones de ellos en nuestros bolsillos. Hemos pasado de contar con bolitas de madera a tejer con álgebra, de relés que hacían un ruido infernal a chips silenciosos y ultrapotentes. La carrera de relevos desde luego continúa. Y la pregunta ahora es, ¿cómo será la siguiente vuelta? ¿Cuál será el próximo gran salto?